al arquitecto Patricio Donoso, exministro de Trabajo, y hablaremos con él sobre las reformas pendientes en materia laboral. Exministro, Astrid, ¿cómo muy está? buenos días. Igual a Ramón, a César y a todos quienes componen RTP, Radio Tropical en Guayaquil y el país. Gracias a usted por acompañarnos, por su tiempo. Hablemos de lo que ya mencionaba. Reformas laborales pendientes, continuamos hablando de este mismo tema cada vez que nos convoca aquí la radio y tener que también tratar en materia laboral y las mejoras laborales justamente para el país. Todavía hace falta mucho, doctor Donoso, pero ¿hacia dónde caminar? Una asamblea preocupada en fiscalización, en cualquier otra cosa, pero menos en urgente. Usted ha mencionado, Astrid, con absoluta certeza, la Asamblea tiene que hacer algo. Mire, le hago un rápido resumen de la historia reciente de los últimos 4 años y medio. El 21 de septiembre del 2021, cuando ya teníamos 2 meses de gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, yo como ministro de Trabajo, presentamos un proyecto de nueva normativa laboral a la Asamblea. Y yo le dije al presidente en aquel entonces, aprovechemos el hecho de que yo fui 8 años legislador, 4 años miembro del CAL, 2 años como vicepresidente de la Asamblea, y creo tener el conocimiento necesario para saber cómo se tiene que aprobar esta normativa laboral que remitió el presidente Lasso, repito, el 21 de septiembre del 2021. Y hablé, por supuesto, con los legisladores, con las comisiones, y el CAL finalmente, Astrid, esta es la verdad, el CAL ni siquiera abrió la carpeta, no se calificó el proyecto. Por tanto, hoy, creo yo, debería la Asamblea retomar aquella nueva normativa laboral porque, lastimosamente, se perdió la consulta popular de abril del 2024, que hacía referencia, por ejemplo, al trabajo por horas. Es una verdadera torpeza que en la Constitución se prohíbe el trabajo por horas. El Ecuador es uno de los únicos 5 países en el mundo que tiene esta torpe prohibición. Yo en el 2007-2008 era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y con algunos dirigentes gremiales viajamos a Montecristi. Y les dijimos a estos asambleístas de aquel entonces, cuando hicieron, voy a decir un quiteñismo con su veña Astrid, un quiteñismo, les dieron redactando la Constitución. El señor Viciano, un comunista español, redactó la Constitución de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador, no sé si de Cuba, no tengo idea si en Cuba tengan o no constitución. Y claro, ahí cometieron esa barbaridad. Mire usted que en América, todos los países libres de América tienen el trabajo por horas. Arquitecto Donoso, Y sí, una pregunta en ese sentido, ¿no? Al aló, país le preguntaron en el año 2024 si quería el trabajo por horas y fue una de las 2 de 11 preguntas que no pasaron. ¿Ya? así es. En el 2025 el gobierno se asustó tanto que pudiendo poner esa pregunta en la consulta no la incluyó. Y yo personalmente me estoy más a favor que en contra del trabajo por horas, pero a mí me preocupa la poca legitimidad, no digo inconstitucionalidad porque constitucional sería, pero la poca legitimidad que podría tener ante los ojos de la gente que lo pasen no por la vía popular en las urnas, sino que pasen una reforma por la asamblea, por una enmienda, por ejemplo. ¿Ya? Y yo creo que eso también abriría la puerta para que mañana venga un gobierno de otra postura con una mayoría distinta y revierta esa decisión. ¿No cree que primero hay que trabajar en que la gente empiece a creer en el trabajo por horas como una oportunidad y le pierda miedo a esa opción? 100% de acuerdo con usted, o diría yo 90%, porque sí hay que hacer el trabajo en la Asamblea, porque algunos dicen equivocadamente que establecer el trabajo por hora sería precarización. Mi pregunta es, el Ecuador es el único país que no precariza y el resto de los países de América, Colombia, Perú, Chile, ellos sí son precarizadores. No, señores, al revés. Nosotros precarizamos el trabajo cuando no permitimos el trabajo por horas. La madre de familia que ya despacha a sus hijos al colegio y puede tener unas cuantas horas libres. Los jóvenes, los ninis que ni trabajan ni estudian, que podrían o quisieran trabajar por horas. Es una barbaridad aquella prohibición. Ahora bien, usted tiene razón, tenemos que convencerle a la gente, pero cuando un equipo de fútbol pierde un partido, no es que deja de jugar el siguiente partido, pues se perdió la consulta popular del 2024, hay que volver a insistir. Pero mientras tanto, sí sería bueno, por ejemplo,
que la Asamblea recoja una muy buena cantidad de proyectos laborales que ahí reposan, y sé con conocimiento de causa, y empezar a tratar una enmienda, hasta ver qué va pasando con la gente, sobre todo, y voy a ser claro, con los informales. El 54% de la fuerza laboral en el país es informal, 54% de gente que gran parte de ellos trabaja por horas. Es decir, en el Ecuador sí hay el trabajo por horas, pero informalmente. ¿Por qué no los formalizamos? El momento en que logremos formalizarles, aquellos tendrán ya, una vez formalizados me refiero, el 13º sueldo, 14º sueldo, afiliación, vacaciones, fondos de reserva, inclusive poder acceder a un préstamo hipotecario y quirografario. Mire, le voy a dar un ejemplo clarísimo. Yo, cuando joven, trabajé por horas y fui afiliado a la Seguridad Social por horas y compré mi primer departamento con crédito hipotecario del Seguro Social, aún trabajando por horas. Entonces, sí se puede. Pero claro, usted tiene razón, hay que convencerle a la gente de que le dejen de hacer caso a aquellos dirigentes sindicales que tienen 30 y hasta 40 años de dirigencia sindical sin renovación, que no responden a nadie en la práctica, porque son reelegidos permanentemente y no rinden cuentas de los dineros que manejan de los sindicalizados. Entonces, el día en que el país deje de escucharles a aquellos y entiendan que es necesario una normativa laboral que, por ejemplo, permita el trabajo en el subsuelo por más de 6 horas, cosa que está prohibida en el Código del Trabajo. Eso estaba bien en 1930. Tenemos un ejemplo de esos sindicatos, arquitecto Donoso, el señor Richard Gómez, hoy sin conocerse su paradero, el tema de botas de los trabajadores de CENEL, hasta octubre se supo que se entregaba hasta la mitad, pero el señor Gómez, hasta representante de los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue. Increíble, pero cierto. Mire, hay buenos dirigentes sindicales. Yo traté como ministro con todos. Yo tuve apertura con todos. Hay buenos. Edgar Zarango es un buen dirigente sindical. Miguel García es un buen dirigente sindical. Pero hay aquellos, el que usted acaba de nombrar, y otritos, que están 20, 30, y no exagero, Astrid, cuando le digo que hasta 40 años de dirigentes sindicales, 40 años. Entonces, en la práctica, ellos no toleran que el Metro de Quito pueda trabajar más de 6 horas, porque el Código del Trabajo dice que en el subsuelo no se puede trabajar más de 6 horas. Una torpeza en el siglo XXI. Ya ha transcurrido un cuarto del siglo XXI. Estamos en el año 2026. Sin embargo, sigue siendo prohibido. Y no son minas de subsuelo, sino que es un metro subterráneo. Yo creo que también hay que ver para qué se legisló eso en su momento, ¿no? Pero claro, en Guayaquil, casi todos los centros comerciales tienen en el subsuelo almacenes, negocios, parqueaderos, etcétera. Por lo tanto, hay que reformar aquello. O hay que reformar la torpeza de castigar al empleador con un 35% de recargo cuando una señora, una mujer, en Radio Tropicana, RTP, va a dar a luz y tiene sus semanas de lactancia y hay que contratar a alguien perentoriamente. Se castiga con un 35%. En la práctica, lo que se hace es no contratar, es una torpeza. Entonces, esas cosas tienen que ser cambiadas. Yo estoy de acuerdo en que a la par de que la Asamblea intenta hacer una enmienda, tenemos que, a través de, por ejemplo, esta entrevista y otras, convencerle al ciudadano, aquel que es informal. Yo no tengo exactamente la dirección en Guayaquil, pero en Quito, en Avenida Granados, 16 de diciembre, todos los días, escúchenme bien, todos los días están trabajadores de la construcción con su maletita, esperando trabajar por horas de ese día, para no mal comer por lo menos de ese día. Repito, el 54% de la fuerza laboral en el Ecuador, y escúchenme, señores dirigentes sindicales que dicen defender a los trabajadores cuando solo se sirven a sí mismos, ese 54% es informal y ya trabaja por horas en una gran cantidad de ese 54%. Muchísimos trabajan por horas. Pero cuando el presidente Noboa pone una pregunta en la consulta popular de abril del 2024, que se acepte el trabajo por horas, ahí están los dirigentes sindicales que les convencieron a los propios trabajadores que voten en contra. Pero es que es increíble. Y resulta ser que cuando el presidente Lasso, a través de su ministro de Trabajo, que fui yo los 2 años y medio, presentamos un proyecto eliminando aquello que de pronto estuvo bien en 1938, en el tiempo de mis bisabuelos o abuelos, pero ahora ya no. Ese momento se oponen a aquellos legisladores que se dejaron convencer de los dirigentes sindicales tipo Richard Gómez, que es mejor mantenerse con la torpe prohibición del trabajo por horas.
En base a eso que usted nos está diciendo, señor Donoso, quisiera hacer una última pregunta antes de concluir nuestra entrevista, que es justamente si el problema termina estando en la parte política o si incluso hay algo un poco más cultural al respecto. Usted mencionaba temas como reforma de contrato por horas, que si mi memoria no me falla, ha estado en referéndum quizás unas 3 ocasiones, en las 3 ocasiones el pueblo ha dicho que no. Os ha mencionado otro tipo de leyes que quizás en estos momentos terminan siendo un poco obsoletas, sobre todo porque tenemos un código laboral que ya va para los 100 años y sin duda alguna hay que buscar modernizarlo. Entonces yo creo que quizás aquí me gustaría también entenderlo y su perspectiva, si el problema realmente es político o el problema también es cultural con una sociedad que piensa que cualquier intento de reforma laboral es básicamente un intento de esclavitud, por ejemplo. Es político, el tema es político, porque dicen o nos acusan de que la flexibilización laboral, o sea, la facilidad de contratar más gente, es precarización. Al revés, pues, es una torpeza. Todos en el mundo se flexibilizan para facilitar la contratación. Me explico. Si usted cruza la calle donde está Radio Tropicana, en Guayaquil, y va a una farmacia, a una ferretería, a una papelería, a una carnicería, y aquel dueño de ese pequeño negocio o mediano negocio le pregunta si le está yendo bien, le van a decir sí, nos va bien. Entonces propóngale usted que abra sucursales en otro lugar de Guayaquil o en otras ciudades del país. Le van a contestar, no, suficiente con la cantidad de trabajadores que tengo, si es carísimo el tema. Entonces, ese temor a contratar gente hace que no se generen nuevas fuentes de trabajo y empleo, y solamente tienen empleo adecuado 3 de cada 10 ecuatorianos. Pero el problema es que aquellos dirigentes sindicales a los que he hecho referencia, les convencieron a los legisladores que establecer el trabajo por horas, que existe en todo el mundo. Y en toda Arquitecto Donoso, pero usted habla de Richard Gómez. Richard Gómez entró como vocal de los trabajadores al Consejo Directivo del IES en el año 22, cuando usted era ministro de Trabajo, y se habló de que desde el gobierno se crearon hasta sindicatos para poder conseguir los votos para que el señor Gómez llegue ahí. ¿Cómo así el señor Gómez terminó siendo opositor de las posturas del gobierno? Desde entonces. Esa lectura es equivocada. Cierto es que yo era ministro de Trabajo, pero la dirigencia de la CUT, que es a la cual pertenecía o pertenece, no lo sé, el señor Gómez, presentó los documentos no al ministro, pues al Ministerio de Trabajo, de acuerdo a la normativa, y fue calificado porque cumplió con los requisitos. Eso sale de las manos del ministro, porque el ministro no es que a dedo puede decir este va y este no va, no. Hay que ser respetuosos de la ley en todas, en las buenas y en las malas. Pero fue un poco que impositivo también, y aquí no trato de buscar culpables, sino tratar de ver también y hacer un mea culpa de lo que en su momento no se pudo hacer. Y usted menciona algo que es imperioso traerlo y acotar dentro de buscar una mejora en el empleo. Y es que los sindicatos, no todos, y los sindicalistas que han permanecido por años, en vez de actuar a favor de los trabajadores, lo único que han hecho es actuar a favor de sus propios intereses. Y hoy por hoy tenemos a dirigentes como el señor Gómez y otros dirigentes que incluso, no le cuento más, porque después nos hacemos larga esta entrevista, se ofenden incluso que lo llamen choferes. Entonces, sin haber tenido incluso ni título ni preparación, o sea, no tienen ninguna capacidad de representatividad ni tampoco la voluntad de hacerlo. Usted tiene toda la razón y suscribo lo que usted ha dicho. Déjeme decirle algo, en el proyecto que yo presenté estaba la alternancia de los dirigentes sindicales, estaba la obligatoriedad de rendir cuentas de los dineros que manejan, que son dineros de los sindicalizados, y por supuesto que existan elecciones libres, porque si usted ve aquellos que están 20, 30 y 40 años, no tienen el menor asomo de que son elegidos en forma abierta y totalmente democrática. De tal manera, usted tiene razón, y yo tampoco quiero decir más nombres. He dicho dos nombres de buenos dirigentes sindicales como Edgar Zarango o Miguel García y Luis Cherres, también un gran dirigente sindical. Pero usted coja la hojita de los dirigentes sindicales y solamente anote los que tienen 30 y 40 años y se dará cuenta que solo defienden su metro cuadrado de poder. El problema, en relación a la pregunta anterior, es que ellos tienen el apoyo de ciertos legisladores que cobardemente se niegan a tratar el tema, por ejemplo, de rendir cuentas.
En mi proyecto decía, rindan cuentas, vamos a elecciones libres. Mire, poco antes, el 4 de febrero del 2018, el presidente Lenín Moreno hizo una consulta popular en la que establecía la no reelección indefinida. Yo fui uno de los que no pude presentarme nuevamente como legislador, porque ya fui legislador por 2 periodos, 2013-17 y 2017-2021, porque yo voté a favor, porque creo en la alternancia. Pero los señores sindicalistas, los de 20, 30 y hasta 40 años, no creen en la alternancia. Aquí la torpeza es que la clase política no abrió la carpeta de nuestro proyecto, no lo calificaron y no se pudo tratar. Es más, déjeme decirle, hay más de 12 proyectos de normativa laboral en la Asamblea. Deberían recoger algunos de esos términos, por lo menos aquellos que son modernizadores, aquellos que permitan que la ama de casa pueda trabajar por horas, aquellos que permitan que los ninis, así llamados los jóvenes, puedan estudiar y trabajar. Yo estudié y trabajé cuando joven, sin duda. Y claro, y permitan, por ejemplo, que el término de prueba no sea de 90 días, sino mayor, precisamente para ayudar. Arquitecto Donoso. Termino con esto, ayudar a que la pequeña y mediana empresa contrate más gente. Termino con una frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Hay que ayudar a cuidar la economía de las pymes en el país para que contraten más ecuatorianos. Algo muy coloquial, con lo que también colaboro con lo que usted dice, la cara se lava con las 2 manos. Gracias por habernos acompañado una mañana en RTP. El agradecido, muchísimas gracias, muy amable. RTP